Entonces, Kyubei, ¿cuánto falta para que me convierta en bruja? No pudo evitar reírse de sí mismo, reírse de lo irónico que había sido todo. Bueno, no preveía que sobrevivirías hoy, así que cualquier respuesta sería inconclusa. Obviamente, subestimé tu resistencia, Izuku Midoriya. Apoyado contra la encimera, su respuesta fue dolorosa y temblorosa. Tú, me mentiste. ¿Por qué no me dijiste qué pasaría si supieras que Kasane haría eso hoy? Al golpear la encimera con la mano, un plato salió disparado al suelo, haciéndose añicos. Cuando mentí, nada de lo que te he contado es falso. No hay nada, salvo la muerte, que pueda impedir que una chica mágica acabe sucumbiendo a la desesperación y se convierta en bruja. Es un ciclo que ni siquiera yo puedo controlar. En todo caso, debo darte las gracias. Escupiendo al suelo, apartó la mirada del monstruo. Deku se odiaba a sí mismo, odiaba no haber pensado en las consecuencias y odiaba lo ingenuo que había sido. Sobre todo, odiaba no haber estado ahí para Kasane. Deku acarició la semilla del dolor, familiarizada con su oscura esencia. No quería morir, no quería saber lo que se sentía al convertirse en brujo. ¿Agradecerme? ¿Por qué? ¿Por matar a Kasane? Supuso que ese era el único consuelo. Deku había impedido que esa bruja hiciera daño a otras personas. No lo sentía como un consuelo. Lo sentía como un leve destello de esperanza en un abismo de oscuridad, lo único que lo mantenía cuerdo. Sí, contribuiste a que se convirtiera en bruja. Su envidia hacia ti fue claramente el detonante que provocó que su maldición se rompiera. Debo agradecértelo. No se habría transformado de no ser por tu visita. Kyubei agitó la cola. Deku le arrojó una astilla de madera y gruñó. Lo estaba provocando. Deku lo sabía, pero aún así cayó en la trampa. Aunque hablaba con ese tono frío y objetivo, su burla era evidente. Aparentemente impasible, lo miró fijamente con expresión neutral. El chico mágico se enfureció. ¿Por qué me das las gracias? En realidad, no me contestes. No me fío de nada de lo que dices. Aléjate de mí, no quiero verte más. Con el corazón latiéndole con fuerza, su rostro se mantenía sorprendentemente sereno, completamente destrozado. Conteniendo un torrente de lágrimas, Deku se limpió la nariz. Respiró hondo varias veces, pero no sirvió de nada. Frustrado, se dejó llevar por el llanto mientras huía del apartamento. A Deku no le importaba lo que pensaran los vecinos de Kasane, al fin y al cabo, no iba a volver. Suburbios de Musutafu. Deku no caminó a casa, caminaba a todas partes menos a casa. No había manera de que pudiera regresar con su madre, quien estaba eufórica por su admisión a la UA. Sinceramente, a Deku ya ni le importaba esa estúpida escuela. Esa escuela había sido la razón por la que había hecho el pacto. Fue la razón por la que Kyubei había logrado engañarlo. Ahora estaba claro lo que había sucedido. En retrospectiva, había parecido una suerte terrible que Kyubei apareciera mientras un villano controlado por una bruja lo atacaba. Ahora sabía que había sido todo lo contrario. Había sido el momento más desafortunado de su vida. La puesta de sol y el aire fresco bastaron para calmarlo. Bastaron para tranquilizar su labio superior tembloroso y sus manos temblorosas. Sin embargo, no estaba bien. Pateando una piedra por la acera, se tomó un momento para saborear esa sensación. Cómo se sentía respirar. De repente, apreció todo lo que antes había dado por sentado. Deku había sido tan estúpido al odiar su falta de quirk, al odiar la condición con la que había nacido. Ahora mismo, quería estar de vuelta en su habitación viendo vídeos de Almigt en lugar de lamentarse por un amigo perdido. No quería ser un chico mágico. Un zumbido inquietante comenzó en su gema del alma. Manifestándola en su mano, miró con preocupación los diminutos puntos de oscuridad que salpicaban el verde del pino. Deku respiró hondo. Ya no podía ser tan tonto. No podía confiar en Kyubei para obtener información ahora que le había mentido una vez. Una vez era suficiente. Deku necesitaba resolver esto por sí mismo. Kasane se había angustiado cuando su gema del alma se volvió completamente negra. Deku estaba angustiado ahora, si era honesto consigo mismo, y había algo de negro en su gema del alma, aunque fuera insignificante. La conexión era clara. Explicaba por qué se sentía mejor cada vez que la limpiaba con una semilla de dolor. No podía estar angustiado, pero no sabía cómo. Era más fácil decirlo que hacerlo. ¿Cómo no iba a desesperarse al enfrentarse a la eventualidad de convertirse en brujo? Ese zumbido resonó de nuevo. Cambió su hilo de pensamiento, lo cambió a la ardile que trepaba a un árbol. Forzando una sonrisa, saludó a la anciana que pasaba a su lado. Eso lo tranquilizó. La tierra seguía girando, otras personas seguían viviendo y él aún tenía la UA al día siguiente. Saboreó la sensación de estar vivo, quería conservarla. Era lo que Kasane habría querido, ¿o no? Ignorando sus duras palabras que resonaban en su mente, las justificó. Aquello había sido consecuencia de su gema del alma contaminada, también culpa suya. Deku se llevó la mano a la frente. ¿Primero el huevo o la gallina? No importaba, lo que importaba era el resultado final,
y de lo que se culpaba. Era difícil evitar ese pensamiento. Era como el efecto acumulativo de una bola de nieve rodando montaña abajo. Un solo pensamiento bastaba para que su mente divagara. No podía permitir que eso sucediera. Deku no sabía si sería capaz de detenerlo la próxima vez. En cambio, se concentró en la puesta de sol. Hacer que Inko se preocupara por el paradero de su hijo era la última de las prioridades de Deku. Él no causaría más dolor. Suburbios de Musutafu, residencia Midoriya. Deku debería haberlo previsto. Desde el momento en que entró por la puerta y vio el rostro de Inko, supo que ella se daba cuenta de que algo andaba mal. Deku odiaba lo fácil que era leerlo, pero reprimió ese pensamiento. No podía permitirse seguir pensando así. Mirando fijamente a los ojos de su madre, no podía permitir que nada le sucediera. Deku no podía ni imaginar lo que el dolor reflejaría en el rostro de su madre. Izuku, ¿qué pasó? Mamá está aquí. Ella le agarró las manos, él no podía mirarla a los ojos. La verdad le rondaba por la punta de la lengua, pero una mentira la tapó. No puedo hablar de eso, lo siento mamá. Ella no le soltó las manos. Deku tiró de ellas. No quería hacer eso ahora, no podía discutir con su madre después de todo lo que había pasado. Dime, ¿tiene algo que ver con Kasane? Ustedes dos pelearon. Deku contuvo la risa. Era macabramente gracioso lo irónicamente ciertas que habían sido esas palabras. En cierto modo, le resultaba inquietante la intuición que tenía su madre. Muchos de sus parientes creían que se parecía a ella en ese aspecto, ahora lo entendía. Sí, lo hicimos. No creo que la vuelva a ver. La profunda preocupación en su rostro se suavizó un poco, inconscientemente. Era solo un desamor adolescente. A Deku le pareció bien, pues describía la situación con suficiente precisión, lo suficientemente precisa como para poder hablar con ella sin levantar sospechas. Con un profundo suspiro, aflojó el agarre y le dio una palmadita en el hombro. Como siempre, su contacto lo reconfortó. Por un breve instante, se sintió bien, nada más importaba. Respiró hondo antes de hablar con ese suave tono maternal. Las rupturas. Yo también he pasado por eso, Izuku, no es nada agradable. Sientes que estarás solo para siempre, y sé que da miedo. Sientes que tu vida nunca volverá a ser la misma, que nunca volverás a amar, pero eso no es cierto. Yo pasé por muchas rupturas cuando tenía tu edad, aunque no lo creas, era todo un rompecorazones. Pero me estoy desviando del tema. Recuerda lo que te dije, Izuku, no cambies, sigue siendo como te conocía antes de que todo esto de tu nuevo don sucediera. Esto no durará para siempre. Abriendo los brazos para abrazarla, Deku accedió, no para disipar sospechas, sino porque realmente necesitaba un abrazo. Se aferró al abrazo de su madre, saboreando la reconfortante cercanía mientras sollozaba un poco. No tenía sentido fingir que estaba bien cuando ella ya creía la causa. Llorar era una respuesta razonable y explicable a una ruptura. Deku no creía que sospechara nada. Tragándose el sentimiento que lo oprimía, Deku dijo, mamá, estoy hecha un lío. Me siento exactamente como me describiste. Tengo mucho miedo, no sé si volveré a sentirme así alguna vez, no lo sé. Me siento insegura sobre mi futuro, no sé qué va a pasar conmigo. Deku estaba eufórico, y también lo estaba esa sensación en su gema del alma. Abrió mucho los ojos y respiró hondo. Con una respiración profunda, recuperó la cordura. Era mejor ignorar esos sentimientos y seguir como si nada. Ni siquiera podía expresar sus emociones sin que esa familiar sensación oscura se extendiera por su interior. La leve sonrisa de Deku era forzada, y se rió antes de que su madre pudiera responder. Se llevó la mano a la frente, añadió, no puedo creer que haya dejado que me afectara tanto. Fue solo una ruptura tonta, no debería haber dejado que me molestara. La expresión que ahora se reflejaba en el rostro de Inko era justo lo que Deku había esperado. En lugar de una preocupación desgarradora, su rostro se tornó optimista y algo aliviado, feliz. Si él era feliz, Inko también lo sería. Deku no arrastraría a nadie más con él. Ese es el héroe que conozco, ¿verdad, Izuku? Era el héroe que ella conocía. Como una inundación, sus sabias palabras anteriores lo inundaron. Algo que he aprendido en la vida es que, pase lo que pase, tengo que seguir adelante y nunca dudar de mis decisiones una vez que las tomo. Y es cierto, Deku tiene que seguir adelante, no hay nada que le quede si se detiene. No es solo una frase inspiradora, no puede mirar atrás y lamentarse, eso solo lo llevará a su perdición. Kyubei ganaría, Deku no lo permitiría. Esa maldita cosa creía que el ciclo era imparable, Deku le demostraría lo contrario. Probablemente también lo disfrutaba. Sabe que el arrepentimiento y la ira serán su perdición, por experiencia propia, gracias a Kasane. Más que nunca, podía ser un héroe. Ya no era ingenuo, sabía lo que estaba en juego. Esto ya no era una fantasía, y Deku lo aceptaba. Respiró hondo y el valor lo inundó. La UA estaba a la vuelta de la esquina, y tenía que obligarse a correr hacia ella. Le dolía, pero era lo único que podía hacer. Sí, mamá, ya estoy listo para ser un héroe.
Kasane se entregó para purificar su alma, su dolor lo salvó. Deku no la defraudaría. Deku se convertiría en el héroe que ella anhelaba ser. Deku la enorgullecería. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla, la secó con una sonrisa sincera. Perfecto, cariño. Me alegro de que te sientas mejor. ¿Tienes pañuelos? Inko preguntó, mientras se preocupaba por quitar las arrugas de la ropa de su hijo. Sí, mamá, lo hago. Deku no se frustraba por las atenciones. Ahora las apreciaba lo que significaban. Alguien se preocupaba por él, lo necesitaba en ese momento. ¿Y tu pañuelo? Mirando por encima del hombro, rebuscó en su mochila. Allí estaba el familiar pañuelo verde, junto a los pañuelos de papel y el costurero. A su madre le gustaba que estuviera preparado, y casi siempre la culpaba. Deku miró su reloj. Esta era una de esas veces en las que sí la culpaba. Lo tengo. Mamá, voy a llegar tarde. Mi autobús no siempre es fiable y no quiero ir andando todo el camino. Entendiendo la indirecta, Inko retrocedió. Las lágrimas se acumularon en sus ojos. Levantando las manos en señal de derrota, añadió, simplemente creo que eres genial, Izuku. El sonido del obturador de una cámara llamó su atención. Inko sostenía su teléfono en alto, con la cámara apuntándole directamente. Ni siquiera intentó ocultarlo. Deku se sonrojó y salió por la puerta. Mamá. Nos vemos después de clase. Ciudad de Musutafu. Por lo que él sabía, nadie podía ver su gema del alma. La sostenía en la mano en el autobús, jugueteaba con ella y se quedaba mirando su luz verde. Al principio había sido un accidente. La forma de huevo fue tomando forma de manera rutinaria, mientras se preocupaba por su contaminación. En ese momento, se había olvidado por completo de que había otras personas presentes. Aunque su brillo era lo suficientemente fuerte como para reflejarse en los ojos de la persona sentada frente a él, esta no bajó la mirada. Probablemente, su efecto era similar al de quienes no tenían el potencial de contraerse y no podían ver a Kyubey. Tenía sentido que nadie pudiera ver su gema del alma. Deku sabía que jugar con eso probablemente no era la mejor idea. Recordó lo que Kasane le había dicho, sobre cómo a veces las chicas mágicas peleaban. ¿Y si había una chica mágica en el autobús? Deku lo dudaba, ya que probablemente habrían reaccionado, o al menos lo habrían mirado con recelo. Aún así, no era una idea reconfortante, así que lo devolvió a su forma de anillo y se cruzó de brazos. El autobús dio una sacudida. De todos modos, estaban allí, no podía distraerse más. Deku fue el único en bajar en la parada de autobús cerca de las puertas de la UA. Ahora todos lo miraban, Deku deseó tener su capucha para ponérsela. ¿Pensaban que no era digno? ¿Pensaban que era un héroe? Esta era la segunda vez que visitaba la UA, cruzando aquella puerta ornamentada y subiendo por el sendero de cemento. Miró la fuente, el lugar donde él y Kasane habían hablado. La expresión de Deku se neutralizó, no podía detenerse en ese pensamiento. En cambio, aflojó la correa de su mochila y continuó subiendo los escalones. Solo quedaba una fracción de la gente. Apenas había nadie comparado con la multitud que había solicitado ingreso. Deku era uno de los pocos que aún estaban allí. Como antes, los pétalos de las flores danzaban con el viento, y un aroma floral los acompañaba. Las flores estaban en plena floración, era muy bonito. La gente charlaba junto a la fuente, pero él se obligó a mantenerse alejado. Nada bueno saldría de eso. Sabía qué tipo de recuerdos le traería. No podía arriesgarse. En cambio, se topó con las grandes puertas rojas. La escuela tenía un estilo arquitectónico distintivo. Era moderna y muy limpia. Grandes ventanales pasaban a su lado mientras corría hacia su aula. Deku llegaba tarde, sin duda, pero solo por unos minutos. Cruzando los dedos, esperaba que el profesor que le tocara en la primera hora fuera comprensivo. Contó los letreros a medida que los pasaba, hasta llegar al que indicaba 1A. Respiró hondo y tragó saliva. Ojalá ese idiota no estuviera allí, ni Bakugou. Deku no quería lidiar con ellos hoy, no sabía cómo afectaría su estado de ánimo. La voz de ese imbécil era fuerte y clara, dirigida nada menos que a Bakugou. No pongas los pies sobre el escritorio. El chico rubio sonrió con picardía. Deku contuvo un sobresalto al oír la respuesta de Bakugou. Esa voz bastaba para ponerlo nervioso. ¿No crees que es una falta de respeto hacia los alumnos de cursos superiores y las personas que fabricaron este escritorio? Como siempre, la voz del tipo era altanera y pretenciosa, como si Bakugou fuera un súbdito en su reino. Por una vez, a Deku no le molestó, su acosador se lo merecía. No. ¿A qué escuela secundaria fuiste, personaje secundario? En lugar de interrumpir y llamar la atención de todos, Deku se quedó detrás de la puerta entreabierta. Por ahora, le bastaba con observar.
todavía no estaba preparado para el conflicto. El imbécil fue tomado por sorpresa, antes de recomponerse y cruzar un brazo sobre su pecho ceremoniosamente. Asistí a la academia privada Somei. Mi nombre es Tenja Iida. Por supuesto que sí. Deku puso los ojos en blanco. Iida aprovechaba cualquier oportunidad para presumir. Era más fácil observar que interrumpir. Somei, así que eres de la élite, ¿eh? Parece que me voy a divertir aplastándote. Si Deku tuviera que elogiar algo de Bakugou, algo poco probable, sería su descaro. No tenía miedo de decir lo que pensaba y no se andaba con rodeos. Iida retrocedió de un salto, las palabras violentas lo hicieron retroceder. ¿Aplastar? Eso es cruel, ¿de verdad pretendes ser un héroe? Deku también había pensado eso alguna vez, que Bakugou era la persona menos heroica del mundo y, aún así, había recibido un don poderoso. Dejó de pensarlo. Bakugou simplemente tuvo suerte, no merecía lo que tenía. Deku hizo una pausa, pensando en cómo ese pensamiento también se aplicaba a sí mismo. Negando con la cabeza, no dejó que esa corriente de negatividad continuara. Deku no tuvo suerte, y lo sabía con certeza. Los ojos de Bakugou se abrieron de par en par al encontrarse con los de Deku. El chico mágico no dudó. Al entrar en clase, ignoró deliberadamente las miradas de quienes los rodeaban. Se detuvo cuando Iida se acercó. ¿Qué quería ahora? Buenos días. Soy de la Academia Somei. Mi nombre es... Deku interrumpió la presentación, esforzándose por no responder con sarcasmo. Iida lo había tratado igual que a Bakugou, así que no se dejaría engañar por el repentino cambio de actitud. Ya sé tu nombre. Sinceramente, a Deku le sorprendió que Iida le estuviera hablando. No le importaba si su respuesta era cortante y posiblemente grosera. Iida no era alguien con quien se pudiera entablar una conversación trivial. Pero tampoco era un enemigo. Iida hizo una pausa, confundido. La clase soltó una risita. Deku se aclaró la garganta. Soy Midoriya. Es un placer conocerte, Iida. Iida extendió la mano para estrechársela. Deku dudó demasiado antes de tomarla. No estaba seguro de si debía hacerlo, pero decidió no ser descortés. Estaba allí para ser un héroe, no para participar en dramas insignificantes. Iida estaba en su clase, pero Deku simplemente se distanciaría. No necesitaba cerca gente que tratara así a los demás. No le convenía. Bueno, Midoriya. Te diste cuenta de que había algo más en el examen práctico, ¿verdad? No tenía ni idea, te subestimé. Me cuesta admitirlo, pero eres mejor que yo. Resultaba curioso cómo Iida podía andarse con rodeos, al disculparse sin llegar a decirlo realmente. Su falta de consideración enfurecía a Deku. Incluso al disculparse, Iida seguía provocando malestar en Deku. No me di cuenta de nada. Alguien estaba en peligro y lo ayudé, por eso estoy aquí. Vine a esta escuela porque es la mejor en cursos de heroísmo, no como un símbolo de estatus para presumir al presentarme. Me juzgaste mal, te creíste superior a mí por la identidad de élite a la que te aferrás. No fui a una escuela secundaria de élite, así que no me importa si soy mejor que las personas con las que se supone que debo ser amigo como mis compañeros. Deku contuvo el aliento, sorprendido por sus propias palabras. Rascándose el pelo rizado y verde, se quedó de pie, incómodo. La clase se había quedado en silencio. Sin duda, Kazami había influido en él. No quería haber dicho eso, pero no podía retractarse. Iida se desahogó, casi abatido. Deku esperaba que se volviera más tolerable y que no le hubiera herido demasiado los sentimientos. Midoriya, la voz de una chica los interrumpió, y Deku se alegró. Conocía esa voz, la de la chica que le había impedido caer. Oh, ese pelo rizado. Tú eres la que tiene un aspecto más sencillo. Aunque no era el halago más halagador, le dio vueltas en la cabeza. ¿De verdad se veía tan simple? El pelo verde probablemente no era muy común, pero supuso que era para mejor. Se giró para mirarle y le escuchó hablar sin parar. ¿Aprobaste, tal como dijo Presentmic? Claro que sí, ese ponche estuvo increíble. Me encantaron los colores verdes, todo era tan bonito. Deku hizo una pausa. ¿Qué quieres decir con lo que dijo Presentmic? Estoy un poco confundido, jaja. Se tocó la barbilla con un dedo, balanceándose hacia adelante y hacia atrás sobre las puntas de los pies. Oh, estaba tan agradecida por tu ayuda que decidí darte algunos de mis puntos. Te lo mereces, de verdad. Deku se sonrojó más que un tomate. A pesar de todo lo que había pasado, un cumplido sincero aún lo hacía sonrojar, especialmente viniendo de alguien tan amable como ella. Bakugou gruñó desde su asiento, pero Deku lo ignoró. El matón no importaba en ese momento.
Gracias, lo aprecio mucho, solo estaba haciendo lo que un héroe debe hacer, realmente no fue nada. Con entusiasmo, continuó. Me pregunto si hoy solo es la sesión de orientación y la ceremonia de apertura. ¿No estás nervioso? Una voz masculina quejumbrosa impidió que Deku le respondiera. Vete a otro sitio si quieres fingir que sois amigos. Duro. Deku se había preparado mentalmente para un año con ese profesor. Su presentación probablemente presagiaba lo que le esperaba. Pero no importaba, el profesor no podía ser tan malo si trabajaba en la A. Como mucho, era estricto. Deku podía soportar la rigidez. De todos modos, necesitaba practicar el manejo de sus emociones mientras le gritaban. Era un buen entrenamiento para la resiliencia. La voz provenía de una gran oruga amarilla. Deku volvió a mirar. No, era un saco de dormir amarillo que envolvía el rostro de un hombre con aspecto muy cansado y desaliñado. Sin duda, excéntrico. Este es el curso de héroes. Abriendo la cremallera desde dentro, el hombre extrañamente cansado apuró un paquete de puré de manzana. Todos lo miraron confundidos, sin entender su murmullo inexpresivo. Vale, tardasteis 8 segundos en callaros. El tiempo es limitado. No sois lo suficientemente racionales. Deku sabía que era mejor no responder, no era ese tipo de estudiante. Si ese era su profesor, significaba que también era un héroe profesional. Y uno bastante peculiar, por cierto. Parecía apenas lúcido tras su gruesa bufanda gris. Soy tu profesor tutor, Shota Izawa. Encantado de conocerte. La clase quedó atónita y en silencio. Deku permaneció inmóvil, como si cualquier movimiento fuera a atraer todas las miradas hacia él. Aizawa rebuscó en su saco de dormir en busca de algo, y finalmente sacó una especie de chándal. Es algo repentino, pero póntelo y sal al campo. Deku tragó saliva. Una prueba de evaluación de peculiaridades. La clase gritó al unísono, excepto Deku. Apartado a un lado, se removió incómodo al oír esas palabras. El chico mágico se quedó paralizado, sin saber cómo reaccionar. Aizawa los había reunido a todos en el campo. Se paró frente a ellos, con los ojos entrecerrados como siempre. Lo último que quería era presumir de su don delante de la clase. Claro, Deku había pensado en qué decir, pero no con la suficiente profundidad como para improvisar. Un leve gemido escapó de sus labios. Esa misma chica gritó, y Deku temió que la regañaran. ¿Y qué hay de la ceremonia de ingreso, la orientación? Deku estuvo de acuerdo con ella, era demasiado temprano para esa actividad. La respuesta fue inexpresiva y monótona como siempre, además de agresiva. Si quieres ser un héroe, no tienes tiempo para ese tipo de actividades ociosas. Deku no podía objetar eso, Aizawa no se equivocaba. Quizás un poco brusco, pero no equivocado. La chica se removió y se sujetó a los costados. El principal atractivo de la A es la libertad que ofrecen sus tradiciones escolares. Así es también como los profesores imparten sus clases. Aizawa volvió la vista hacia el campo. Ustedes, chicos, también han estado haciendo esto desde la secundaria, ¿verdad? Levantó una especie de lista. Deku no pudo distinguir las palabras desde donde estaba. Pruebas de actitud física en las que no se te permitía usar tus peculiaridades. Cruzando los brazos, Deku se mordió el labio. No le gustaba cómo se estaban desarrollando las cosas. El país sigue utilizando promedios basados en los resultados de estudiantes que no utilizan sus habilidades especiales. No es racional. En la secundaria, la prohibición del uso de dones fue lo que le permitió sacar buenas notas en educación física. Deku entendía lo que decía el profesor, pero no estaba de acuerdo. Las personas sin dones merecían algo mejor que tener un rendimiento pésimo en educación física solo por carecer de uno. Era solo una de las muchas cosas que las personas con dones no entendían desde su posición de privilegio. Deku guardó sus quejas. Necesitaba idear un plan. Bueno, el Ministerio de Educación está postergando las cosas. Dio un paso atrás, mirando hacia Bakugou. Bakugou, quedaste en primer lugar en el examen práctico, ¿verdad? En la secundaria, ¿cuál fue el mejor resultado en lanzamiento de softball? 67 metros. Entonces, intenta hacerlo con tu peculiaridad. Definitivamente no era una buena actividad para Deku. Necesitaba pensar rápido. Aizawa le indicó a Bakugou que entrara al círculo, y el rubio obedeció con entusiasmo. El matón quería lucirse, por supuesto. No era de extrañar. Deku podía aprovecharse de eso. Toda la clase estaba concentrada en Bakugou, pero ahora no era el momento. Bakugou seguía de cara a la multitud, y por lo tanto, Deku también. Bakugou estiró los brazos, refunfuñando.
Bueno, pues. Clavando un pie en el suelo, adoptó una postura y simuló lanzar la pelota. Deku temblaba de expectación. Esta sería su oportunidad. Le dará un toque explosivo al lanzamiento. Retrocediendo, Bakugou lanzó la pelota y, al mismo tiempo, provocó una explosión. ¡Muere!, gritó la cola de Deku. Mientras todas las miradas estaban puestas en Bakugou, Deku se apartó de la vista. En un resplandor verde controlado, se transformó. Sudando por la concentración necesaria para dominar su magia, esperaba que la tenue luz no hubiera llamado la atención de nadie. El cambio de atuendo tarde o temprano lo haría, pero cuanto más tarde, mejor. La clase, asombrada por la explosión, se ocultó tras su capucha de conejo. Las ondas expansivas de la explosión sacudieron el campo, y anillos de humo siguieron a la pelota, mientras ésta se alejaba rápidamente hasta desaparecer de la vista. Primero, conoce tus límites máximos. Aizawa dijo, pulsando un botón en su teléfono. Deku se giró para mirar a la clase y se preparó. Esta es la proporción más. Deku cruza la mirada con su profesor, con una expresión de sorpresa. Por una vez, los ojos de su profesor estaban muy abiertos. Midoriya, explícame por qué te pareció apropiado cambiarte de ropa y ponerte un disfraz de cosplay. En esta escuela no toleramos comportamientos infantiles. Ciertamente no había sido la mejor reacción, pero tampoco del todo terrible. La atención de la clase se había centrado en él. Los que estaban a su lado retrocedieron sorprendidos, sin esperar su transformación en lo más mínimo. Deku se quedó inmóvil. Era inevitable que sucediera tarde o temprano. De todos modos, la tensión lo hizo sonrojar bajo la capucha. La chica amable se quedó mirando sus piernas y sus calcetines altos. Es necesario usar mi peculiaridad. Si lo hubiera hecho delante de la clase, me estaría exponiendo y no me siento cómodo con eso. La modestia no es cosa de niños. Deku casi se tapó la boca con la mano. Aquello último había sido una insolencia, y desde luego no quería un castigo el primer día. La expresión de Aizawa era indescifrable. Los compañeros de clase de Deku susurraban entre sí, intentando, pero sin éxito, apartar la vista de su atuendo verde. Sabía que se veía raro y que ni siquiera era la ropa apropiada para un chico, pero no había nada que pudiera hacer al respecto, salvo ponerse la capucha. Buen criterio. Sigamos con la clase, dejemos de mirar su cosplay que infringe el código de vestimenta. Ahora su expresión era divertida. Deku era muy consciente de que lo habían llamado cosplay 2 veces. Estaba seguro de que la segunda vez había sido a propósito, una respuesta directa a su sutil réplica. Admitió que, al no responder, ya había llamado bastante la atención. Sus compañeros le echaban vistazos a su atuendo de chico mágico, así que no pudo evitar sentirse cohibido. Bakugou murmuró algo demasiado bajo para que Deku lo oyera. Al acercarse a la clase, Aizawa tocó su teléfono y se lo mostró a los alumnos. Se escucharon exclamaciones de asombro mientras Deku entrecerraba los ojos para mirar la pantalla. ¿750 metros? ¿En serio?, preguntó un chico rubio, incrédulo. Satisfecho consigo mismo, Bakugou sonrió con suficiencia y observó a la clase. Al ver a Deku, su sonrisa se transformó en un ceño fruncido. El chico mágico permaneció inmóvil, optando por no responder a su acosador, ni reaccionar ante el evidente cambio de expresión. Una niña rosa con antenas preguntó: ¿qué es esto? Parece divertido. Un estudiante de cabello negro vitoreó: podemos usar nuestras peculiaridades cuanto queramos. Como era de esperar del curso de héroes. Era algo agridulce. Podían usar sus dones cuanto quisieran, pero no tenían que limpiarlos. Deku interrumpió ese pensamiento. Era envidia inútil. Un gruñido bajo llegó a los oídos de Deku. Parece divertido, ¿verdad? Tienes 3 años para convertirte en un héroe. ¿Mantendrás esa actitud durante todo ese tiempo? Aizawa sonrió. Deku se estremeció. Muy bien. Quien quede último en la mayoría de las pruebas será considerado sin potencial y será castigado con la expulsión. Un suspiro colectivo resonó en el campo. Deku se contuvo. No se dejaba sorprender fácilmente. Esto era manejable, confiaba en sus habilidades. Deku no tenía que ganar, simplemente no tenía que quedar último. Somos libres de hacer lo que queramos con respecto a la situación de nuestros estudiantes. Aizawa se apartó el pelo oscuro y despeinado de la cara, dejando al descubierto un par de ojos divertidos. Bienvenidos al curso de héroes de la...
La chica que lo había salvado fue la primera en protestar contra la dura prueba. El último clasificado será expulsado. Pero si es el primer día de clases. No, incluso si no fuera el primer día de clases, sería injusto. Deku no estaba seguro de qué pensar al respecto. Antes de firmar el contrato, probablemente habría estado de acuerdo. Y, en general, seguía estándolo. Si alguien había aprobado los exámenes de ingreso, una sola prueba probablemente no era la mejor manera de expulsar a alguien. De toda la clase, seguramente había alguien con un don de apoyo, y no sabía cómo se desenvolverían en una competición física como esta. Sin duda era injusto, así que asintió con entusiasmo ante sus palabras. Aizawa refunfuñó como de costumbre. Desastres naturales, grandes accidentes y villanos egoístas. Calamidades cuyo momento y lugar son impredecibles. Japón está plagado de injusticias. Los héroes son quienes revierten estas situaciones. Si querías charlar con tus amigos después de clase en McDonald's, mala suerte. Durante los próximos 3 años, la UA hará todo lo posible para ponerte a prueba una y otra vez. Ve más allá, Plus Ultra. Supéralo con todas tus fuerzas. Por los murmullos de sus compañeros, Deku supuso que les había resonado. A él solo le resonó en parte. ¿Cómo podría un héroe prosperar y crecer a partir de estas dificultades si lo expulsaban del programa? Contuvo el ceño fruncido, manteniendo la expresión impasible y oculta bajo su capucha de conejo. La forma en que Aizawa hablaba le resultaba incómoda a Deku. Deku no era un niño, y no había venido solo para charlar y hacer amigos. Sin embargo, eso no significaba que el mensaje se le hubiera escapado. Aizawa tenía más razón de la que imaginaba. Japón estaba lleno de injusticias, del mismo tipo que habían llevado a Deku a comprometerse con algo que jamás habría previsto. Verse obligado a luchar contra brujas para evitar su propia muerte no era justo, pero podía superarlo, podía darlo todo. A Deku se le erizó el vello de la nuca, sentía cómo lo observaban fijamente. Al voltear, se encontró con la mirada de Ide. Era evidente que estaban analizando su atuendo, claramente divertidos por su ropa llamativa, femenina y extravagante. Ide ni siquiera intentaba disimularlo, así que Deku apartó la mirada. Se quedó allí, incómodo, escuchando a Aizawa continuar, con ganas de cubrirse las piernas con algo que no provocara esas miradas burlonas. Primero, la carrera de 50 metros. Deku hojeó su índice de habilidades. La propulsión que ofrecía el limo palidecería en comparación con las explosiones de Bakugou, pero no estaba seguro de cuán viable sería usarla en un entorno controlado. Su manipulación mágica habitual le permitiría realizar el doble salto, pero tampoco estaba seguro de si las explosiones le darían un mejor impulso. El don de mejora muscular solo lo ralentizaría al aumentar la resistencia del aire con una forma más voluminosa. Deku sabía por experiencia que los dobles saltos eran más controlados, pero no sabía cómo aplicarlos en este contexto. Sobre todo, no sabía hasta qué punto debía ocultar sus habilidades. Deku sabía que tenía que hacerlo hasta cierto punto para que la gente no sospechara, pero por otro lado, no quería desperdiciar lo que ahora sabía que había ganado con sacrificio. Metió la mano en los bolsillos de su suéter y rebuscó entre las páginas de su diario. Los guanteletes de Bakugou se materializaron alrededor de sus brazos. Ide se colocó a su lado, adoptando la posición inicial con una rodilla flexionada y una mano en el suelo. Sus ojos se posaron en los guanteletes de las manos de Deku, curiosos e inquisitivos. Era una mala combinación que Deku e Ide hubieran sido elegidos para empezar. En sus marcas, Deku apretó los dedos y preparó las explosiones. Podía sentir cómo su magia se acumulaba cerca de sus pies. Prepárense. Se oyó un disparo. Lo primero que notó fue que Ide era mucho más rápido que él. Lo segundo que notó fue que usar los saltos verdes junto con las explosiones bien sincronizadas le proporcionaba tanto la estabilidad de su magia como la velocidad pura de las explosiones. El aire le rozaba la cara, alborotando su cabello y su capucha. Ide era definitivamente más rápido que él. No podía mirar atrás para ver cómo reaccionaba la gente ante él y sus poderes demostrados, así que se concentró en la carrera. Usó una serie de detonaciones alternas, casi rítmicas. Primero, detonaba 2 explosiones en su puño, pero las controlaba. Detonaba 2 explosiones en su puño, pero las controlaba con una ráfaga verde desde sus pies segundos después. Era emocionante moverse tan rápido. La carrera terminó antes de que se diera cuenta. El gruñido de Bakugou era difícil de escuchar. Ladrón. A Deku le resultó fácil ignorar el insulto en cuanto a la reacción, pero no en cuanto al dolor que le causó. Sus compañeros lo miraban fijamente, evidentemente confundidos por la demostración de Deku. Todos habían visto un quirk similar usado 2 veces. Los quirks similares no eran del todo desconocidos, pero era extraño que 2 personas de la misma clase de la UA los usaran. Aizawa miró alternativamente a los dos. Su mirada era pensativa, la forma en que se frotaba la barbilla le recordó a Deku a alguien sumido en sus pensamientos. Su profesor intentaba descifrar algo. Sauta Aizawa evidentemente intentaba comprender el don de Deku,
y este no sabía si se trataba de una conclusión producto de la ansiedad o de la lógica. No quería que lo descifraran, no le gustaba esa mirada inquisitiva. Ide fue el primero. Deku estaba demasiado concentrado en las peculiaridades de sus compañeros como para prestar atención a las de los demás, ignoró la alegre voz robótica. Necesitaba ver cuáles valía la pena obtener. Sentía que estaba tramando algo malo, pero Deku sabía que no era así. Aún así, sentía que, de alguna manera, los estaba observando, evaluando sus habilidades para usarlas en su propio beneficio. Este ejercicio sería más útil de lo que Deku había pensado. No se trataba solo de descartar al miembro más débil de la clase, sino de un ejercicio de aplicaciones creativas de peculiaridades. El humo salía a borbotones de los tubos de escape en la parte posterior de las pantorrillas de Ide. Eso definitivamente sería útil para la velocidad si le permitiera moverse 50 metros en 3,04 segundos. Haciendo los cálculos mentalmente, eran aproximadamente 12 metros por segundo. Definitivamente útil. La chica de cabello verde tenía un método interesante, optando por saltar erráticamente como una rana. Su lengua colgaba, no muy diferente a la de una rana. Deku no sabía si su quirk sería útil, pero le prestaría atención. Probablemente una forma X de rana. Un chico rubio usó, y falló, un rayo láser desde su estómago. La carga solo lo había enviado a la mitad de la pista. Potencialmente útil, pero improbable. Bakugou era el siguiente, contra un tipo con cola. Sus ojos rojos miraban fijamente a los de Deku, con una mueca de enfado en el rostro. Cuando la pistola explotó, Bakugou extendió las manos y lanzó una ráfaga de explosiones. Su uso del don de explosión era mucho menos controlado, detonando cada segundo posible sin intentar conservarlo. Deku apartó la mirada. Bakugou no necesitaba conservar magia. El sonido de sus explosiones apenas logró amortiguar la serie de palabrotas que sin duda le dirigió a Deku. Un escalofrío recorrió la espalda de Deku cuando la máquina registró la velocidad del chico rubio. Sin la ayuda de la magia, Bakugou había sido considerablemente más lento. Deku apenas tuvo tiempo de asimilar la furia que sin duda se desataría antes de que estallara. Rugiendo de ira, Bakugou se lanzó hacia Deku. ¿Qué clase de trucos estás tramando? Robándome mi don así, usando una especie de luz verde. No eres Deku. No sé qué hiciste con él, pero no creas que voy a dejar que me derrotes, bastardo. Pero Deku no reaccionó visiblemente. Se quedó quieto mientras Bakugou se abalanzaba sobre él, impasible ante los insultos que prácticamente le gritaban a la cara. Aunque se sentía como si tuviera 13 años otra vez y estuviera de vuelta en el instituto, no dejó que ese sentimiento lo dominara. En lugar de llorar o estremecerse como solía hacer, Deku metió la mano bajo la capucha para rascarse el pelo, aunque su cuerpo le pedía a gritos que se acurrucara en el suelo. No me ignores, Deku, las cosas no funcionan así. ¿Soy mejor que tú? ¿Me oyes? Si soy mejor que tú, tienes que escucharme. Deku parpadeó. No podía reaccionar, sabía lo que pasaría si lo hacía. Le debía ese conocimiento a Kazane. La única persona que intervino fue Aizawa. Bakugou, Izuku, dejen de pelear como niños. Si quieren pelear sobre quién usa mejor su don, no lo hagan durante la clase. Bakugou, machacando los pies contra el suelo, dejó escapar un gruñido de fastidio antes de regresar entre sus compañeros de clase. Todos se apartaron de él. Fue gracioso como Aizawa había implicado a Deku en la pelea sin que él hubiera participado realmente. Nadie preguntó si estaba bien. La siguiente prueba no fue tan difícil. El don de aumento muscular de Deku fue suficiente para casi anular el medidor de fuerza de agarre. Deku tuvo que dejar de apretar cuando sintió pequeños chasquidos. Las miradas que este don le atraía no eran nada agradables. Sabía que su gran musculatura no le sentaba bien, sabía que lo hacía parecer una versión adorable de Hulk. Bakugou claramente no era fan, y el humo salía de sus fosas nasales mientras sujetaba la máquina. Sus gruñidos sirvieron de advertencia para todos en la clase. Una vez más, todos mantuvieron la distancia. Ide lo miraba de nuevo, con esos ojos críticos. A Deku le daban ganas de encogerse y esconderse, pero no de la misma manera que Bakugou. Deku no sabía si le caía bien o no. Su postura serena y su expresión impasible ocultaban cualquier señal de emoción. En cuanto terminó la prueba, hizo desaparecer su don y se puso la capucha. Tímidamente, se quedó de pie fuera del grupo principal de estudiantes de la clase. Aizawa observaba atentamente a Izuku. El chico ya había demostrado 4 dones: limo, energía verde, explosiones y músculos. 2 dones eran bastante raros, pero jamás había oído hablar de 4. Sin duda, era una anomalía que debía reportar, especialmente al Nick. Aizawa solo conocía un don que pudiera usar los de otros, y solo uno que pudiera robar, como había mencionado Bakugou. En el improbable caso de que su teoría fuera cierta, debía alertar al MIT y a las autoridades superiores cuanto antes. Era diferente a cuando hizo el examen de ingreso. Aizawa recordaba a Izuku Midoriya como un niño llorón que se asustaba con todo. Este no era ese niño, para nada. Algo había cambiado.
El salto de longitud era la siguiente prueba, no era difícil. Al igual que en los 50 metros lisos, Deku usó su don de explosión junto con algunos impulsos mágicos. Deku oyó a Bakugou murmurar, pero no le prestó atención. Todo iba bien, no estaba en último lugar, no lo mandarían a casa ese día. Cada vez le resultaba más difícil ignorar las miradas descaradas de su profesor y sus compañeros. A Deku no le gustaba esa sensación. No le gustaba saber que la gente pensaba en él, probablemente con dureza por cada fallo o error. Mientras sus compañeros hablaban entre rondas, Deku se sentó solo en el césped y hizo girar una flor entre sus dedos. El siguiente evento no fue tan fácil. Esquivar era su actividad menos favorita en la secundaria. Un eco de dolor fantasma se irradiaba desde su tobillo, recordó todas las bolsas de hielo y cómo no servían para aliviar su periostitis tibial. El chico bajito y delgado fue el primero. Su peculiaridad era francamente grotesca, con la forma en que recogía sus propias esferas moradas y las colocaba en el suelo. Claro, el rebote entre ellas era bastante útil, pero era incómodo de ver. Esta era una peculiaridad que no quería usar. Además, este tipo le había lanzado una mirada extraña cuando Deku fue mejorado para la prueba de fuerza de agarre. Simplemente una sensación espeluznante en general. Deku tuvo la suerte de que su nombre fuera mencionado después del de Bakugou. Gracias a esto, pudo observar cómo Bakugou aplicaba su don de explosión en esa situación. El chico rubio las disparaba alternando entre su mano derecha e izquierda. Una explosión lo impulsaba hacia la derecha y la otra hacia la izquierda. Era este patrón el que Deku utilizaba, ajustaba y controlaba con su propia magia verde. El rápido movimiento había dejado a Bakugou desorientado y mareado, pero Deku se sentía bien. Esto se debía principalmente a que la magia le había corregido el líquido de los oídos, pero necesitaba mantenerse en plena forma. No podía permitirse el lujo de fallar y ser expulsado, ni parecer débil frente a Bakugou. Durante el evento de lanzamiento de pelota, la chica sin duda triunfó. Por lo que había leído en su página del diario, su peculiaridad le permitía controlar cómo la gravedad afectaba a ciertos objetos. Era innegable lo útil que resultaba para un concurso de lanzamiento. Después de que ella mirara su puntuación y le guiñara un ojo, Deku no supo cómo responder, aparte de frotarse las mejillas contra la suave tela del suéter en un intento de ocultar su rubor. Para Deku habría sido fácil equipar su don y usarlo para el mismo efecto, pero decidió no hacerlo. No solo levantaría sospechas, sino que probablemente también la molestaría. Deku no quería eso, no quería molestar a la chica que lo había ayudado. No había mucha gente así. La tristeza lo invadió. Además, Deku no tenía ni idea de cómo funcionaba su don y prefería no usarlo por primera vez durante una evaluación. Aizawa anunció un receso, y Deku se alegró. Respiraba con dificultad y el sudor le perlaba la frente. Aizawa se acercó a ellos, mirando con desinterés el ceño fruncido del chico rubio. Mirando a Deku, preguntó, «Parece que entiendes perfectamente el don de Katsuki. ¿Están empatados?» Los dos intercambiaron una mirada de sorpresa. Un rubor se extendió por las mejillas de Deku, mientras que las de Bakugou se curvaron en un ceño fruncido de enfado. Casi al unísono, ambos respondieron, «No, no lo somos». Bakugou gimió y se alejó a grandes zancadas. Ide charló con Bakugou durante el descanso. Ambos estaban agotados, con la frente perlada de sudor. El sol brillaba con demasiada fuerza ese día, sobre todo para el inicio del curso escolar. «Midori ya lo está haciendo muy bien, ¿no venían ustedes dos de la misma escuela?» Una expresión de fastidio apareció en el rostro de Bakugou, con una ceja arqueada, resopló y respondió, «Sí, fui al colegio con ese saco de mierda sin peculiaridades. Los años más largos de mi vida los pasé con el imbécil de Deku». Ide se cruzó de brazos, mirando a su compañero de clase. «¿Qué quieres decir con sin peculiaridades? ¿No lo viste durante el examen práctico?» Bakugou escupió al suelo, y de su puño cerrado salió humo. «Ese bastardo antes no tenía ningún don, ahora está usando algún tipo de truco sucio para copiar el mío. Juro que esa rata no sirve para nada, solo ha llegado hasta aquí gracias a sus trampas». Las orejas de Aizawa se aguzaron. Ide se ajustó las gafas, frunciendo el ceño. No comentó nada sobre las palabras de Bakugou, ni reaccionó a su dureza, ni a la extraña historia sobre que no tenía cuerpo. En cambio, se apartó de Bakugou para reunirse con la persona de la que habían estado hablando. Oír palabras tan duras sobre alguien tan amable le dejó un sabor amargo en la boca, simplemente no estaba bien. Izuku se estiró hacia un lado, agachándose hasta tocarse los dedos de los pies con facilidad. Ide observó cómo las cintas de la sudadera verde colgaban frente a su rostro. Era extraño, y lo admitía, pero la idea de tener que cambiarse de ropa para usar un don definitivamente despertó su interés. No era algo que escuchara a menudo, así que sentía curiosidad.
Ide se preguntó si Izuku se vestía así a propósito, dejando al descubierto una cantidad inapropiada de sus piernas si no fuera por sus calcetines hasta la rodilla. ¿No le daba vergüenza estar vestido así en público? Cuando sus miradas se cruzaron, Izuku apartó la vista y se sonrojó. Probablemente estaba avergonzado, lo que significaba que no era voluntario ni había sido una elección. Ide se interesó aún más. Negando con la cabeza mientras se acercaba, apartó esos pensamientos de su mente. Los motivos de su atuendo no eran asunto suyo. Las palabras de Izuku resonaron en su cabeza, y por un instante el recuerdo le dolió, pero se le pasó. Izuku tenía razón. Ide solo lo respetaba por su habilidad. La verdad es que era vergonzoso lo transparente que había sido, e Izuku lo había visto venir. Deku se percató de que su compañero se acercaba, pero no levantó la vista. No sabía qué decirle. La vergüenza le quemaba el rostro al recordar la reprimenda que le había dado. Probablemente Ide no se lo merecía, pero así se sentía Deku en aquel momento. No se arrepentía de haber expresado sus emociones, probablemente le había servido para controlar su impureza. Sus palabras no fueron las que esperaba, y por eso sintió vergüenza. Izuku, pensé en lo que me dijiste. Tienes razón, me cuesta hablar de ello, pero si me creía superior a ti, no importa cuál sea tu particularidad, fui provocador a propósito antes del examen. Te pido disculpas sinceramente y espero que me perdones. Hubo una breve pausa antes de que Deku sonriera. Se rascó la cabeza y se puso de pie, crujiéndose la espalda al hacerlo. No pasa nada. No debí dejarme llevar por las emociones. Eso es imperdonable para un héroe. No te conozco personalmente, así que no debería decir esas cosas personales. Ide esbozó una leve sonrisa e hizo una reverencia, pero mantuvo la compostura. Deku se preguntó si se debía al éxito o al alivio. Lo hiciste genial, Izuku, me gusta tu disfraz. Casi como si lo hubiera invocado, Deku se metió en su capucha con un sonido de resignación. Algo amortiguado por la tela, respondió, no me gusta, pero es obligatorio cada vez que uso mi peculiaridad. Ide arqueó una ceja. Deku se arrepintió de sus palabras. Mencionar su particularidad había sido un error. ¿Cuál es tu peculiaridad? Es tema de debate en clase. El corazón de Deku dio un vuelco. Para no parecer misterioso ni nervioso al responder a la pregunta, habló con entusiasmo. El silbido de Aizawa interrumpió su conversación. Ide enderezó la espalda y la postura. No continuaron hablando. Un gran alivio lo inundó. Salvado por el silbido. Tranquilos, clase. Continuaremos con el lanzamiento de balón con Izuku Midoriya. El profesor, de aspecto desaliñado, lo miró expectante. Frotándose el antebrazo, Deku se dirigió al círculo delimitado por líneas blancas. Tomó la pelota y sintió su peso. Recordó cómo Bakugo había completado la actividad, una simple explosión en el momento justo. Deku se quitó la capucha, era una distracción. Admisión más baja y la mejor calificación en cursos. Antes de firmar el contrato, eras un humano débil y sin poderes, jamás habrías aprobado el examen. Tu deseo se hizo realidad, así que no tienes por qué estar enfadado. Lo único que tienes que pagar por hacer posible lo imposible es una vida dedicada a luchar contra brujas y, por lo tanto, a proteger a los demás. ¿En qué se diferencia eso de cómo actúa un héroe normalmente? No me culpes por tu ignorancia. Y se quebró, no porque fuera un insulto, sino porque era cierto. Todo era cierto. Kyubei nunca mentía. Levantándose de su silla, le arrojó una taza de cerámica. Cállate, cállate, cállate. Me engañaste. Lárgate de mi casa, cabrón. Tienes suerte de que no te mate aquí. Junto a su voz atronadora, el estridente sonido de cerámica rompiéndose llenó su hogar. Fragmentos quedaron esparcidos por la habitación, algunos incrustados en el pelaje de Kyubei. No reaccionó. La sangre goteaba de su pelaje blanco. Bien. Deku no sentía culpa por haber lastimado a esta criatura, sin importar lo adorable que pareciera. Kyubei miró hacia la puerta de su habitación. Izuku, ¿qué pasa? Ya voy. Kyubei lamió sus heridas superficiales. Deku volvió a sentarse en su silla, sosteniendo su rostro entre las manos. Al abrirse la puerta de su habitación, se giró para darles la espalda tanto a su madre como a Kyubei. Mamá, no te preocupes. Solo era un videojuego de miedo. Me asusté un poco y dije una palabrota. Perdón por interrumpir tu programa. Inko se mordió el labio, alternando la mirada entre su hijo y los fragmentos de cerámica en el suelo. Si tú lo dices, te ayudaré a limpiar la taza, ¿de acuerdo? No olvides que puedes contarme cualquier cosa si lo necesitas. Deku asintió. Mientras su madre iba a buscar un recogedor y una escoba, él se giró para fulminar con la mirada a Kyubei. Cuando ella regresó, la ayudó a recoger los pedazos. Terminaron enseguida, charlando sobre cosas sin importancia. Como era de esperar, ella le hizo otra ronda de preguntas sobre su estado, pero se marchó poco después de terminar. En lugar de estallar de rabia, su furia se convirtió en ira. Kyubei lo miró fijamente a los ojos. ¿Estás intentando convertirte en bruja? ¿Por qué no limpias tu gema del alma? Aunque hablaba con un tono completamente clínico y formal,
Deku captó el sarcasmo, o al menos un intento de él. El sarcasmo simulado era inquietante, pero, una vez más, Kyubey tenía razón. Deku necesitaba limpiar su gema del alma. La última vez que la vio fue después de la prueba de aptitud física, y estaba preocupantemente opaca. No quería ver cómo estaba ahora, no quería ver cómo se habría oscurecido inevitablemente después de su encuentro con Kyubey. Una vez que formó el huevo en su mano, pudo notar que se había oscurecido aún más, lo suficiente como para que Deku temiera transformarse incluso para recuperar la semilla del dolor de Kasane. Se deshizo de toda magia innecesaria del cambio, su cuerpo brilló brevemente en blanco para revelar su atuendo, sus orejas de conejo se cayeron. Metiendo la mano en su bolsillo, sintió el frío metal de la semilla del dolor que conocía demasiado bien. La semilla del dolor absorbió con avidez la contaminación en su gema del alma, una carga restante. Deku miró fijamente su gema del alma, observando detenidamente la piedra verde pino. Era bonita, siempre lo había sabido, pero no sabía por qué era una gema. El brillo verde era más fuerte que antes. Se preguntó cuánto había aumentado su fuerza desde que contrajo por primera vez. Se habían realizado alrededor de 5 limpiezas de semillas del dolor en ella, pero no sabía a qué equivalía eso. Ni siquiera sabía si era cierto, o si simplemente era otro de los engaños de Kyubey. ¿Por qué viniste aquí, Kyubey? En lugar de responder, sacó la lengua rápidamente para lamer la última gota de su sangre. Kyubey se dio la vuelta, salió sigilosamente por la ventana y se adentró en la noche. Vine aquí para decirle algo, pero está claro que no aprecia mi presencia. Quería sentir lástima, quería gritarle que volviera, pero en vez de eso se quedó quieto. Todo lo que Kyubey decía era engañoso. Deku no necesitaba eso ahora. Su intento de mantener la estabilidad emocional se había desmoronado por culpa de eso. Lo que necesitaba era otra semilla de dolor. Deku tenía una bruja a la que cazar. Musutafu Norte, no había indicios ni pistas en las noticias que pudiera seguir. Deku tuvo que buscar a la antigua usanza. Los jirones de su suéter ondeaban tras él mientras corría por un callejón. Ni rastro de él. Llevaba al menos una hora buscando, y cada barrido lo alejaba más y más del territorio de Kasane. No estaba seguro de si aún le pertenecía o no, pero no había habido ninguna chica mágica cerca que le indicara que era suyo. A Deku no le gustaba la incertidumbre, no saber cómo reclamaría el territorio como suyo. Una parte de él pensaba que lo haría por la fuerza, y no le gustaba esa idea. Buscar brujas se sentía mucho más siniestro ahora que conocía su origen. No quería enfrentarse a su propia realidad, pero al evitarla, Deku estaría acelerando su perdición. Era un hecho ineludible, necesitaba luchar contra brujas o moriría. Así que siguió buscando, sin importar cuánto deseara regresar a casa con el rabo entre las piernas. El primer destello fue cerca del parque, el segundo cerca de la estación de autobuses que había visitado con Ochako e Ide. Deku hizo una pausa, se le había olvidado contactarlo después. Eso podía esperar. La expectación se apoderó de él. Había encontrado a una bruja. Ahora solo tenía que darle caza. La búsqueda lo acercó a la UA más de lo que hubiera deseado. Deku sabía que no estaba en su territorio, pero no le importaba. Necesitaba una semilla de dolor. No podía ni quería continuar con las actividades de la UA sin una. Se encontró cerca de la plaza del pueblo, en una callejuela con muchas tiendas. Unos destellos verdes lo guiaron hasta un edificio abandonado. Deku no sabía cómo entrar sin hacer ruido. Como ya había anochecido, cualquier ruido fuerte probablemente alertaría a los vecinos que dormían. Lo último que necesitaba era ser arrestado por allanamiento de morada. Rodeando el edificio, vio una escalera de incendios abierta. Transformándose en su traje, Deku reforzó sus piernas con magia verde antes de saltar 2 pisos hasta la escalera. La bruja estaba allí, sin duda, pero podía sentirla oculta. El aire olía a humedad, como a ropa sucia. El vandalismo cubría las paredes y botellas de cerveza rotas ensuciaban el suelo. Alguien había vivido allí. Sintió una presencia más fuerte tras la puerta cerrada frente a él. Giró el pomo, pero no se movió. No podía hacer nada al respecto, era inevitable hacer ruido. Con un suspiro, pateó la cerradura. La puerta se abrió de golpe, acompañada del crujido seco de la madera. Era un baño destartalado. El lavabo estaba oxidado y los azulejos agrietados. No era un espectáculo agradable. La gema en su cuello lo guió hacia una lavadora cerrada. Al extender su energía, apareció un sigilo marrón alrededor de la puerta de la lavadora. Una luna creciente sonriente con una gran estrella al fondo. Deku abrió la puerta de la máquina y se arrastró hacia el laberinto de la bruja. Un olor salado le asaltó la nariz, junto con el hedor a ropa sucia. Salió y se encontró con una pequeña cama individual. El armazón era ornamentado, pero el colchón estaba sucio. El cielo estaba oscuro, salvo por una gran luna creciente sonriente. Estrellas recortadas parecían estar pegadas al cielo, algunas colgaban de hilos. Al ponerse de pie, el tambaleo de la cama lo dejó aturdido. La cama flotaba. Deku miró hacia abajo. La cama flotaba en un mar de ropa sucia. Solo mirarla lo confundió.
pero no se detendría. Nada en un laberinto tenía sentido. Deku se preguntó cómo habría sido la bruja cuando era una. Chocó contra una gaviota y la derribó al océano de telas. Una cama flotante se balanceaba en la distancia. Con su trayectoria actual, no lo lograría. Su sangre goteaba sobre las telas de abajo, provocando un frenesí de pirañas. Justo su mala suerte. Una vez más, concentró su magia verde cerca de sus pies. Con una explosión, la liberó de golpe, la fuerza necesaria para impulsarse sobre la cama. Agarrándose al poste de la cama, redujo la velocidad y se detuvo, justo antes del borde. Respirando con dificultad, resbaló en un charco de su propia sangre. Deku podía sentir cómo su cuerpo se debilitaba por la pérdida de sangre y temblaba de miedo. No quería morir. Usando más magia de la que hubiera deseado, reabasteció su cuerpo con un suministro constante de sangre. Curar sus heridas era más difícil y tenía algo en lo que concentrarse ahora mismo. Escapando y huyendo de Kimiko, una tormenta de emociones turbulentas rugía en su interior. Kimiko lo había provocado todo. El dolor lo atormentaba, realmente extrañaba a Kasane. Deku corrió entre las camas, alejándose de la bruja y de la firma mágica que ahora odiaba profundamente. Sus palabras aún lo atormentaban, no podía evitar pensar en lo que quería decir. Tal vez solo buscaba excusas para provocarlo, pero algo lo inquietaba. Era algo que Kasane había dicho, pero no lograba recordar que, secándose las lágrimas, Deku intentó alejar esos pensamientos. No importaba lo que hubiera pasado, pensar en ello solo lo acercaría a la desesperación. Kyubey había dicho que era fuerte, y ahora sabía que era solo otra de sus mentiras. Sus ataques apenas le habían hecho daño a la chica mágica rosa, era como una mosca luchando contra un humano. Ella simplemente lo había apartado de un manotazo. Esa debilidad le recordaba a no tener quirk. Apretando los dientes, Deku saltó a la última cama y miró hacia atrás. Una luz rosa parpadeaba intermitentemente sobre la cama más alta. Un rastro de sangre manchaba los colchones sucios, dejando un rastro claro para que Kimiko lo siguiera. Ignorar el dolor de los dedos perdidos y la piel desgarrada era sorprendentemente fácil. Aún lo sentía, claro, pero no le molestaba, no lo abarcaba todo ni era un dolor imperioso. Solo su cuerpo le alertaba pasivamente de la herida con una sensación incómoda. Gatear a través de la lavadora fue mucho más difícil al salir. Con cada golpe contra los lados de la máquina, un nuevo dolor recorría sus extremidades. Sabía que estaba herido, el dolor era innecesario. Cayendo hecho un ovillo sobre el frío suelo de baldouces, dejó escapar un gemido de agonía. Kasane estaba muerta, y él ni siquiera era lo suficientemente fuerte como para luchar contra otra bruja. Kasane estaba muerta, y Kimiko había sido quien luchó contra ella antes de su muerte. Kimiko fue la razón de la muerte de Kasane, su amigo habría obtenido una semilla de dolor de no ser por ella, y Deku no podía culparla por retirarse ahora, ya que él había hecho lo mismo. Su gema del alma se oscureció, y aún así inundó su cuerpo con magia. Una aura verde cubrió sus heridas, curando sus cortes y regenerando sus dedos. Dicha aura verde iluminó el oscuro campamento del Okupa, distrayéndolo de la incómoda sensación de regeneración de huesos y carne. Deku nunca había sido el mejor Sanede, sabía que su magia era ineficaz para curar. Por eso, cuando sintió la esfera oscura formándose en su gema del alma, no se sorprendió. Al menos el dolor físico había cesado. De todos modos, no importaba. Kasane seguía muerto. Deku metió la mano en el bolsillo de su suéter y sacó la semilla del dolor de Kasane. Su transformación se desvaneció en un destello de luz blanca. Deku alzó su gema verde con forma de huevo. Caras de conejos negros salpicaban la superficie. Sosteniendo la semilla del dolor de Kasane contra su gema del alma por última vez, dejó escapar un sollozo. Con voz temblorosa, susurró: «Lo siento, Kasane, no tenía intención de usar la última carga». El negro se transfirió a la semilla del dolor, dejando su gema del alma brillante una vez más. Una aura oscura centelleaba alrededor de la semilla del dolor, en su máximo esplendor. Podía sentir el menisco de la desesperación amenazando con desbordarse y eclosionar. Deku temía a la semilla del dolor, no quería volver a enfrentarse a la bruja del sol jamás. Kyubey entró sigilosamente por la puerta que antes estaba rota. Sus ojos magenta miraban fijamente. «Kimiko es muy fuerte, sin duda, pero no esperaba que perdieras. Sigues viva, así que supongo que da igual. Por favor, dame esa semilla de dolor para poder neutralizarla y deshacerme de ella». «Qué conveniente». Deku se rió de la criatura, pero esta no respondió. En cambio, apretó la semilla del dolor contra su pecho y se sumergió en su mayasme. Bajo las capas de desesperación y la envoltura de tristeza, pudo sentir esa cálida y etérea presencia. Deku se giró de lado, alejándose de la criatura. «Eso es una tontería. ¿Acaso pretendes incubar la semilla del dolor a propósito? Algunas chicas mágicas lo hacen para reutilizarlas, pero la mayoría no son lo suficientemente fuertes como para enfrentarse a la bruja fortalecida y mueren en el intento». Lo jugueteaba entre sus manos. «Oye,
Kyubei, ¿por qué ahora te importa si vivo o muero? No respondió. Deku besó la fría superficie de la semilla del dolor y la arrojó hacia la criatura. Kyubei abrió el panel de su espalda y la atrapó con facilidad. Al cerrarse la superficie, su espalda brilló levemente. Deku respiró hondo en el suelo mientras Kyubei se marchaba por una ventana rota. Una sensación de calma lo invadió. Deku no podía quedarse allí, tenía que irse. Kimiki sin duda mataría a la bruja, y no quería estar cerca de aquel lugar ruinoso cuando eso sucediera. Bajar del apartamento fue más fácil que entrar. En lugar de saltar por la escalera de incendios, simplemente se dirigió a la puerta principal y la abrió de golpe. A Deku no le importaba el crujido de las tablas, guardar silencio ya no era posible. De todos modos, estaba oscuro, así que nadie podía ver su rostro. Ese hecho le brindó cierto consuelo mientras regresaba a casa en plena noche. Su teléfono vibró. Ide tenía 1:30 am, sé que es tarde, pero solo quería saber cómo estabas. No sé si recibiste mis mensajes anteriores, pero estoy un poco preocupado, eso es todo. Deku vio la opción de desplazarse hacia arriba. 7 mensajes perdidos. Deku gimió mientras se frotaba el ojo, llevaba demasiado tiempo buscando. Habían sido aproximadamente 3 horas en total, con la recompensa de tener que usar la última carga de la semilla de dolor de Kazane. La sensación de no tener una semilla de dolor disponible cuando la necesitaba no era nada reconfortante. Sus fríos pulgares teclearon una respuesta. Izuku Midoriya, 1:33 am, estoy bien, gracias. Solo tuve una pequeña pelea, pero no pasó nada grave. No estoy herido ni nada. ¿Qué haces despierto tan tarde? Ide tenía 1:35 am, estoy viendo las noticias y repasando el programa del curso. Deku resopló. Ide ya estaba estudiando el horario. Ni siquiera era información útil, pero Deku se dio cuenta de algo. Le divertían genuinamente las pellizades de Ide, a pesar de todo lo que había pasado. Su siguiente mensaje fue más entusiasta. Izuku Midoriya, 1:39 am, por supuesto que sí, jaja. ¿Quieres pasar el rato en la escuela mañana? Se mordió el labio, dudando por un instante de si Ide estaría de acuerdo. Ide tenía 1:42 am, definitivamente. Vete a la cama ahora, Midoriya-kun, carita sonriendo. Al regresar a casa, las lágrimas que corrían por su rostro ya se habían secado. Una sonrisa asomó en sus labios mientras se cepillaba los dientes en silencio y se preparaba para dormir. Era un poco tarde, pero se las arreglaría. Dormiría plácidamente, sin soñar, y por eso estaba agradecido. Perfil de bruja, la bruja del sueño. Nombre, Aurora. Naturaleza, depresión. La bruja del sueño, de naturaleza depresiva. No recuerda lo que es estar despierta. Su sueño es profundo, ni las mayores olas en su mar de comodidad pueden despertarla. Sueña con pesadillas constantes y, por lo tanto, sufre un dolor permanente a pesar de su entorno confortable. Tras dormir tanto, su cuerpo se descompone y pudre bajo la manta. Se la puede vencer fácilmente quitándole todo aquello que la reconforta. Nombre, Brian. Tarea, recolección de basura. Familiares de la bruja del sueño. Su deber es buscar alimento para ella. Débiles pero numerosos, cazan en manadas, confiando en su superioridad numérica para abrumar a sus presas. Sabiendo que su bruja descuida su alimentación para dormir, se separan con entusiasmo de su laberinto en busca de humanos de los que alimentarse. Nombre, Kevin. Naturaleza, salida. Familiares de la bruja del sueño. Su deber es servir de desahogo para las pesadillas de la bruja del sueño. Acechando bajo su mar de comodidad, esperan ansiosamente la oportunidad de clavar sus colmillos en su presa. Que le obstruye la visión. Al echar el brazo hacia atrás, la magia verde se acumuló en su palma. Estás abusando de esa explosión. Copiar la técnica de Bakugou es un obstáculo para el desarrollo de tus habilidades. Deku miró a su lado, justo a tiempo para ver cómo las pupilas de Esawa se enrojecían. Aún así, se produjo una explosión, fuerte y potente, que lanzó la pelota por los aires, mucho más allá de Bakugou. Levantando el puño en el aire, vaciló al ver la extraña expresión en el rostro de su maestro. La expresión de Esawa era inexpresiva, de sorpresa y casi de inquietud. Bajando la mirada a sus pies, lamentó haber usado el don de la explosión. El rostro de Esawa se tornó aún más impactado, con los ojos muy abiertos y llenos de ira. Unos tentáculos grises se extendieron, envolviéndolo a sus costados y atrayéndolo hacia sí. Deku apenas tuvo tiempo de reaccionar y soltó un grito de sorpresa. Sus ojos rojos eran intensos, salvajes, llenos de miedo. Sus compañeros de clase también murmuraron sorprendidos. Aizawa habló en un susurro apenas audible, lo suficientemente bajo como para que los demás estudiantes no lo oyeran. No sé qué has hecho ni qué estás planeando, pero llegaré al fondo del asunto antes de que puedas hacerle daño a alguno de mis alumnos. Descubriré tu secreto. No me engañas. La tristeza se acumuló en su gema del alma. Deku se quedó paralizado, con los dedos temblando mientras intentaba patéticamente liberarse de las ataduras.
Volvió a mirar a su profesor, que lo miraba con el ceño fruncido. Aizawa se veía diferente con la tela flotando a su alrededor y el cabello suelto. Se veían unas gafas amarillas. Era Sareat, el héroe profesional. Al darse cuenta, sus rodillas flaquearon y cayó al suelo con un suspiro. Deku miró al suelo mientras las extremidades lo soltaban y volvían al cuello de Aizawa. Era imposible, apenas era su primer día, pero su secreto ya había sido revelado. Sabía exactamente lo que había sucedido. Sareat podía anular temporalmente un Kirk con la mirada, y Aizawa lo había intentado con él, pero obviamente había fallado. Deku estaba bajo los focos, la anulación del Kirk había fallado. Un sinfín de posibilidades cruzaron por su mente. Escenarios danzaron. De pronto se le ocurrieron maneras de salir de este lío. Deku podía fingir que la mirada había fallado, o hacerlo pasar por un error de su maestro. Probablemente sería más fácil para las autoridades con las que Aizawa se pusiera en contacto asumir eso que cualquier cosa relacionada con chicas mágicas. Desde el punto de vista de una persona común, la lógica dictaba que Sareat simplemente había fallado en esa situación, no que hubiera algún tipo de magia secreta involucrada. La voz de Aizawa era tronadora y fuerte. Deja de distraerte, esto no te incumbe. La clase continuará. Lo único que Deku pudo hacer fue regresar con sus compañeros de clase y encogerse de hombros cuando le preguntaron qué había pasado. La clase continuaría y no había nada que pudiera hacer al respecto. No pasó nada durante el resto del día escolar. Deku quedó tercero en la clasificación, pero al final no importó. Mineta quedó último. La amenaza de expulsión aparentemente solo había sido una estratagema para motivarlos a participar al máximo, y Deku lo había hecho. La amenaza funcionó. Después de clase, recogió su currículo y horario. El entrenamiento de mañana sería mucho más intenso. Necesitaba recoger otra semilla de dolor por si acaso. A Kazane solo le quedaban 2 cargas, no podía arriesgarse a quedarse sin una. Incluso después de su muerte, aprendió de Kazane, aprendió lo que no debía hacer. Tener una semilla de dolor extra en todo momento evitaría cacerías de brujas fallidas que resultaran en lo que no quería recordar. El cansancio lo agobiaba. Su postura se encorvó. Invocando su magia, Deku regeneró las microroturas en sus músculos y se liberó de la fatiga. Su piel brilló con un suave tono verde por un instante. No pareció requerir mucha magia. Mientras seguía caminando hacia la salida de la escuela, una mano en su hombro lo sobresaltó. Esperaba ser interrogado por Aizawa, pero sintió un gran alivio al ver que era simplemente Ida. El contacto le resultó reconfortante, casi. Aizawa sí que es algo especial, ¿verdad, Midoriya? El mejor de los mejores, supongo. Deku asintió brevemente, queriendo evitar ese tema de conversación. No quería recordar su encuentro con Aizawa. Ida sintió con complicidad, con la comprensión reflejada en sus ojos. Fue un día duro de trabajo, pero supongo que eso es necesario para ser un héroe. Me pregunto qué haremos mañana, Ida. Ni siquiera me esperaba esa mentira, pero sin duda fue efectiva. Lo que sea que tengas planeado para mañana será todo un reto. Aunque estoy seguro de que lo harás bien, Midoriya. Parece que todos están muy interesados en tu don. ¿Cuál es el secreto? Ahora era más fácil jugar con él, sobre todo porque Ida apenas tenía presencia en comparación con Aizawa. El tono de Deku era juguetón. Oh, yo puedo imitar y almacenar las peculiaridades que usan contra mí. Pero por favor, no se lo digas a nadie, no quiero que la gente se extrañe de mí ni nada por el estilo. ¿Viste cómo me trata Bakugou? Yo solo, Deku sabía que era un riesgo, pero este era controlado. Alguien lo sabría tarde o temprano, o probablemente lo descubriría por sí mismo. Al contárselo a una sola persona, no parecería más reservado de lo que ya era. Ida reflexionó, con las cejas arqueadas pensativamente. Sonrió antes de decir, eso lo explica todo, debe ser bastante útil. Aunque, ser afectado por un don primero, probablemente no sea la mejor experiencia. Supongo que puedo imaginar cómo obtuviste el de Bakugou. Ida hizo una pausa, echando un vistazo a su alrededor mientras continuaba. Mira, si alguna vez intenta hacerte daño de nuevo o algo parecido, aquí estoy para ayudarte. Eres una buena persona, Izuku, y te mereces algo mejor que ser tratado así por él. Por lo que vi hoy, me dio asco. Alguien con ese temperamento es un riesgo. Tu secreto está a salvo conmigo. Deku sonrió sinceramente, sintiendo una cálida sensación. Su cuerpo se sentía ligero y sus músculos etéreos. Sonrió mientras jugueteaba con sus manos. Oh, gracias. Lo agradezco. Nadie se ha dado cuenta ni ha hecho nada al respecto.
Simplemente intento calmarlo y no irritarlo. Lo conozco desde hace tiempo, así que siempre tengo presentes sus puntos débiles. Volvieron a pasar junto a aquel banco familiar, pero esta vez a Deku no le molestó. Midoriya, esa no parece una buena forma de vida. No deberías sentirte responsable de su comportamiento, no es tu responsabilidad. ¿Estás libre después de clase? Deku se mordió el labio. No, no lo estaba. Necesitaba conseguir una semilla de dolor, pero no quería. Quería decir que sí, pero sabía que no podía. Hoy estoy ocupada después de clase, lo siento. Pero te puedo dar mi número para que nos escribamos. ¿Qué te parece? La sonrisa de Ida alivió la culpa que sentía Deku por haberlos rechazado. Suena genial, Midoriya. Al tomar el teléfono que le entregaron, Deku no pudo evitar maravillarse de su tecnología. Sabía que era el modelo más reciente, pero parecía personalizado y notablemente reforzado. Cuando Ida se desplazó hasta la página de contactos, Deku rápidamente tecleó su información. Puedes llamarme Izuku, Ida. De hecho, puedes llamarme como quieras, no me importa. Mándame un mensaje y te agregaré a mi teléfono, ¿de acuerdo? Ida recuperó su teléfono y se lo guardó en el bolsillo. Caminaron juntos en silencio, ambos rumbo a la estación. Una voz estridente los interrumpió. Deku la reconoció. Oigan. Ustedes dos. ¿Van a la estación? Espérenme. Regresó esa sensación de ligereza. Fue la chica quien lo ayudó y evitó su caída. Su sonrisa natural se amplió, y con gestos expresivos le hizo señas para que se acercara. Ambos se quedaron mirando, sorprendidos. Esa es la chica del infinito. Con un tono de cansancio en su voz emocionada, proclamó. Soy Ochaku Uraraka. Oh. Y tú eres Denji y tú eres Deku Midoriya. Un intenso rubor le cubrió el rostro. No esperaba que lo llamaran con ese apodo. Se preguntó cómo lo había aprendido antes de llevarse la mano a la frente al oírlo. Al menos ahora sabía su nombre, Ochaku Uraraka. Deku. Parecía confundida. Pero, ¿no fue así como Bakugou te llamó durante la prueba de actitud física? Entre otras cosas. Mi verdadero nombre es Izuku Midoriya. Deku es como Bakugou me llama insultante. Ida se llevó la mano a la barbilla. Ochaku se frotó la nuca, desviando la mirada. Ah, claro. Fue una situación incómoda para todos. Ella continuó. Pero Deku representa la frase puedes hacerlo. ¿Ese es un insulto? A mí me gusta. Ida se frotó la barbilla una vez más. Sí, Deku, me gusta cómo se siente decirlo. Deku no sabía qué sentir al que le hicieran todas esas preguntas personales, ni siquiera sabía qué sentir al ser arrastrado por piratas zombies. Sin embargo, sí sabía cómo le hacía sentir oír a sus compañeros decir esas palabras. Era una sensación agradable y reconfortante. Todo lo contrario de lo que necesitaba limpiar de su gema del alma después de gastar tanta magia. Sin duda, eso sería imprescindible antes de salir a cazar brujas. Los tres regresaron caminando a su barrio, y todo salió bien. Aizawa permanecía de pie en la oficina de administración, con los brazos cruzados y en silencio. Nezu estaba sentado en su silla, con All Might a su lado. Un tenso silencio inundaba la habitación. ¿Qué fue lo que te hizo llamarnos aquí, Aizawa? Se sentó frente al escritorio ornamentado, ignorando por completo las miradas incisivas de All Might. No se llevaban bien, pero eso no importaba en ese momento. Ese chico, Izuku Midoriya. Algo le pasa. Algo profundamente erróneo que no entiendo. El director de la escuela removió su té. All Might se cruzó de brazos, mostrando evidente desinterés. Bueno, explícate. No sé qué esperas que haga con esa información. Sin embargo, confío en tu intuición, Aizawa. Aizawa se aclaró la garganta, parpadeando para quitarse la sequedad de los ojos. No pude anular el don de Midoriya. Simplemente no funcionó. Nezu dejó su té, el vapor se enroscaba alrededor de la tapa de la fina porcelana. Un sonido de sorpresa escapó de los labios de All Might. ¿Qué quieres decir? Aizawa repitió una vez más. Tras activar mi don sobre él, Midoriya usó el suyo sin dudarlo. No le afectó en lo más mínimo. Pero eso no es todo. Hay una razón por la que solicité la presencia de All Might. El hombre rubio levantó la vista, y cualquier tensión que existiera entre ambos se esfumó. ¿Qué es eso? El profesor suspiró, agarrándose al brazo de su silla. No quería creerlo. El don de Izuku parece ser la capacidad de copiar los dones de otros. Lo menciono por su relación con All for One.
Con la habilidad de Midoriya para usar los dones de otros, junto con su resistencia a mi efecto anulador, creí que era extremadamente importante avisarles a ustedes dos. Simplemente no me parece correcto. No estoy seguro de si Midoriya roba dones, considerando que puede usar el mismo que Bakugou Katsuki. Tienen un pasado juntos, pero Bakugou mencionó algo sobre que Midoriya era un ladrón, además de que antes no tenía don. Probablemente ustedes puedan hacer más con esta información que yo. Nezu tamborileó en su escritorio, captando toda su atención. El rostro demacrado de Olmig se ensombreció mientras respondía. Esta información es realmente preocupante. Sinceramente, no sé cómo proceder. ¿Qué podemos hacer? Nezu continuó tamborileando, moviéndose ligeramente en su silla de oficina. Su voz era suave y con un ligero acento. Por ahora, debemos simplemente observar. Si es cierto que pueden superar tu anulación de peculiaridades, definitivamente algo anda mal con la suya. Olmig, investiga todo lo que puedas sobre él. Mientras estés en esta propiedad, haz todo lo posible por prestarle atención. Necesitamos que esté de nuestro lado. Eres un héroe de renombre mundial, puedes hacerlo. Pero, si de alguna manera es un agente hostil, no podemos dejar que sepa que algo anda mal. Aizawa se congeló. Eso no será posible. Ya lo he confrontado. Nezu suspiró. Esperemos que no tome represalias. Lo vi en el examen de ingreso, y su Midoriya es sin duda poderoso. Subestimarlo podría ser peligroso. No nos precipitaremos, veremos cómo se desarrollan los acontecimientos. Eso es todo por ahora, gracias por avisarme. Aizawa y Olmig salieron de la oficina. Kyubei se apresuró a alejarse de la puerta cerrada, escondiéndose tras una esquina para evitar ser detectado. Pequeña, firmar un contrato sin conocer los detalles es, sin duda, un error por tu parte. La ira le subía a la garganta. Le abrumaba la boca, forcejeando y suplicando salir. Deku no lo haría, no podía ceder ante Zaira. Su madre estaba abajo, probablemente viendo su telenovela. Lo oiría todo. No es mi culpa, no me lo dijiste. No tuve otra opción. Contratar fue un error. Deku se llevó las rodillas al pecho, dibujando círculos alrededor de ellas con el dedo índice. La mirada de Kyubei era inquisitiva e invasiva. Escondió la nariz entre las rodillas y se acurrucó en la silla. Kyubei habló más alto esta vez. Tenías todas las opciones, te pregunté si querías firmar el contrato. Obtuve tu consentimiento. Además, simplemente no puedo comprender tu enfado. Querías convertirte en un héroe, ¿no es así? Aunque las palabras fueron pronunciadas telepáticamente, Deku se escondió de ellas. Ese sí, pero yo, Kyubei lo interrumpió. Estudias en la UA, la escuela de héroes con la taza.